Cuando trabajas en el turno de noche en una prisión, ves cosas muy extrañas. Y no me refiero a lo que estás pensando ahora mismo. Presos matando a sus compañeros de litera, gritando toda la noche, cagándose encima y frotándose la mierda por todas partes. Rayos. Como soy la única guardia de noche, veo a estos tipos corriéndose entre los barrotes al pasar al menos una vez al mes. Nada de eso es inusual. Eso es lo básico. El tipo de cosas que te hacen enojar y gritar. Hablo de esas cosas que te dejan en silencio. Esas cosas que, al verlas o escucharlas, te ponen pálido y abres mucho los ojos. Ocurrió algo recientemente que encaja perfectamente en esta categoría. Es difícil incluso expresarlo con palabras, sinceramente. Para explicártelo, tengo que empezar por el principio de la historia. Estaba haciendo mis rondas en una noche por lo demás normal. El cabrón de Phil llevaba un rato gritando, como siempre, así que mi compañero de guardia, Armin, y yo entramos y lo apaleamos. Phil se había acostumbrado a gritar día y noche sobre su inocencia, y qué fastidio. Golpear a los presos era algo normal para nosotros porque no había otra forma de controlarlos cuando se ponían alborotados. Puede que te parezca duro, pero así es como hacemos las cosas. En fin, salvo que Fuko Phil era Fuko Phil, no sabemos de dónde sacó ese apodo. Por cierto, fue una noche normal. Hasta que llegamos a la celda de Lee. Al principio no le di mucha importancia. Lee estaba preso de por vida por matar a 6 pandilleros rivales en un tiroteo. Estaba sentado en el suelo, al fondo de su celda, con la espalda contra la pared y las rodillas contra el pecho. No era raro que los reclusos se quedaran despiertos hasta tarde masturbándose o haciendo casi nada, así que mi compañero y yo pasamos de largo. No valía la pena perder el tiempo obligando a los reclusos a acostarse. Y menos a un tipo tan frío como Lee. Después de patrullar, solíamos relajarnos en la sala de control, mirando las cámaras durante un par de horas. De hecho, a decir verdad, ninguno de los dos nos molestamos en hacer lo que se suponía que debíamos hacer allí. En fin, había como 20 cámaras así, y nunca había nada que valiera la pena ver. Solo una serie de pasillos largos, tenuemente iluminados y con poca nitidez. Estoy sentado en control ahora mismo mientras escribo esto, y al levantar la vista, no hay nada que valga la pena ver. En fin, después de un par de horas, emprendimos nuestra segunda patrulla. Y cuando llegamos a la celda de Lee, estaba sentado exactamente igual, con la misma mirada. «Lee», le grité. «Vete ya a la cama». No respondió, ni se movió, ni nada. Incluso en la oscuridad, el blanco de sus ojos brillaba, y cuando lo enfoqué con la linterna, el brillo se reflejó en sus brazos y su frente como si estuviera sudando a mares. Miré a su compañero de litera. Estaba profundamente dormido, roncando profundamente. Volví a mirar a Lee. «Lee, no te lo voy a decir otra vez. Vete a la cama. Lee, contéstame». Nada. Estaba paralizado como una estatua, solo que ésta temblaba un poco. Y esos ojos, maldita sea, parecían a punto de salírsele de las órbitas. «Maldito bicho raro», murmuró mi compañero. «Anda, Meli. No vale la pena». Asentí y me fui, dejando a Lee con sus travesuras, pero no me convenció que estuviera ahí sentado, mirándome fijamente. Sentí que me atravesaba con la mirada. Cuando mi compañero y yo volvimos a la sala de control, las luces y las pantallas parpadearon un poco. No le di importancia. Nuestro guardia era uno de los más viejos. Volvimos a revisar nuestros teléfonos hasta el final de nuestro turno. Sobre Lee. Probablemente pienses que era un chiflado como los demás reclusos, y que los chiflados hacen locuras todo el tiempo, ¿verdad? Normalmente tendrías razón. Cosas básicas. Pero, fíjate en esto. Esa mañana, justo al llegar a casa después de mi turno, recibí una llamada del trabajo. Era la primera vez que me llamaban a esa hora. Y luego, otra novedad. El mismísimo director de la prisión estaba al teléfono. «Meli», dijo, «¿qué demonios pasó con Lee?» Estaba actuando un poco extraño», le dije, «pero eso es todo, señor». Meli, dijo, «Lee está muerto». La patrulla del amanecer lo encontró con la garganta desgarrada. Lo primero que pensé fue que su compañero de litera lo había matado. Básico, ¿no? Pero al parecer, su compañero de litera se despertó cuando la patrulla del amanecer entró a investigar, y se asustó tanto por lo que vio que se meó encima. La patrulla del amanecer juró que no podía haber sido una actuación. Bueno, de todas formas le culparon del asesinato. A Bunkmate le dieron cadena perpetua, además de cadena perpetua. Algo básico.
En nuestra prisión no hacemos todo el proceso judicial, ya sabes, donde la policía lo revisa todo, los testigos declaran y, al final, gente inteligente decide quién es culpable y quién no. No, normalmente elegimos al que parece más sospechoso en una situación determinada y el juez le impone otra cadena perpetua, duplicando o triplicando la cadena perpetua que le impusieron inicialmente. La noche siguiente volví a la celda de Lee durante mi patrulla. Habían limpiado el lugar, y su compañero de litera seguía allí. Fue una lástima que ni siquiera lo movieran, la verdad, pero eso es lo básico. Entonces las cosas se pusieron aún más raras. El compañero de litera de Lee, Walter, estaba despierto y llorando en la celda. Supuse que lloraba por la nueva cadena perpetua, lo que significaba que ya no tenía ninguna posibilidad de libertad condicional, aunque tampoco la iba a conseguir, ya que mató a su esposa y envió partes de ella por correo a su familia por despecho. Pero no fue así. Se levantó cuando llegué a su celda y agarró los barrotes tan rápido que salté hacia atrás con la mano en la porra. «Tienes que matarme», ladró. Yo, ¿qué? Tartamudeé. «Rápido. Acaba conmigo. Te lo ruego». Armin, mi compañero, se rió entre dientes. «¿Qué te pasa, Walt?» «Ahí viene Walter», lo escupió, literalmente. Tuve que limpiarme la cara con el dorso de la mano. «¿Eso?» Armin babeó. «Atrapado, Lee. Soy el siguiente. Acaba conmigo, por favor. Rápido y sin dolor. Por favor». Armin y yo nos miramos. Él sonreía con suficiencia. Yo fruncía el ceño. «Walt, nadie va a por ti», le dije. «Excepto quizás nosotros». Walter empezó a llorar de nuevo mientras apretaba las mejillas contra los fríos barrotes. «Por favor», suplicó. «Vamos, Melly», rugió Armin. Lo seguí mientras seguía por el pasillo. Walter empezó a gemir. «No, no, no, no». Golpeó su cabeza suavemente contra los barrotes mientras nos alejábamos, haciéndolos vibrar. Armin se burló, sacudiendo la cabeza. Lo miré. «¿Tienes idea de qué se trata?» He oído a los presos susurrar sobre ello de vez en cuando. Es como un cuento popular para los condenados a cadena perpetua. Un cuento popular. Un cuento de hadas, una historia de miedo, como quieras llamarlo. No dejes que te moleste. Me encogí de hombros. No sabía que los presos tuvieran cuentos populares. Pensaba que eran demasiado estúpidos para inventarse algo así. Ja. Probablemente tengas razón. Un visitante debió intentar asustar a uno de ellos alguna vez, y resultó que se apoderó de él. No hablamos durante el resto de nuestras rondas. Y por suerte, Phil estaba tranquilo esa noche. En resumen, fue una patrulla fácil. Regresamos a control, tomamos un café cada uno y nos relajamos. Como siempre, ninguno se molestó en mirar las pantallas. La sala de control era una sala de descanso con aires de grandeza, y casi hizo que valiera la pena lidiar con los demás problemas del trabajo. Estaba perdido en un hilo de Twitter cuando se apagaron las luces. Se oyó un fuerte chasquido y se apagaron. Las pantallas seguían encendidas, pero crujían. Incluso mi teléfono parpadeaba. «Maldita sea», gritó Armin. Por la expresión de su rostro contra el resplandor de las pantallas, no estaba enojado, sino alterado. Nunca había visto a Armin tan nervioso. «¿Qué pasa?», pregunté. «¿Se ha cortado la luz?». Miraba fijamente las cámaras, con la vista saltando de una pantalla a otra. Las luces de los pasillos también estaban apagadas. Las cámaras estaban iluminadas con un tono verdoso al activarse la visión nocturna. «No. Ni hablar. Las celdas están bloqueadas, tenemos unos 5 generadores de emergencia precisamente por eso, y no veo a nadie escapando. Además, las pantallas siguen encendidas, ¿verdad? Así que las luces están apagadas». «Joder, Armin», susurré. «¿Y las cerraduras normales? ¿Las que tienen llave?» «Son muy viejas», dijo Armin. «Todo el mundo lo sabe, incluso los presos. Podrían romperlas fácilmente. Son las cerraduras automáticas las que las mantienen cerradas». Una de las cámaras me llamó la atención. «Armin, mira ahí». «¿Qué carajo?». Ambos miramos en silencio la cámara al final del pasillo de Walter. Captaba su móvil desde un ángulo, lo suficiente como para que pudiéramos verlo aún allí, donde lo habíamos dejado. Se estaba golpeando la cabeza contra los barrotes. No tan suavemente como antes. Les estaba lanzando todo su peso. Miré a Armin. «Deberíamos, oh, mierda». Casi me caigo de la silla con los gritos de Armin. Volví a mirar la cámara. La puerta de la celda de Walter se había abierto, mierda, se había ido la luz.
Y él se tambaleaba por el espacio frente a su rincón. Joder. Tenemos que cerrar la puerta de control, tenemos que pedir refuerzos por radio. Cogí la radio de la mesa debajo de las cámaras, pulsé el botón Y. Nada. La radio no funcionaba. Probé mi teléfono. Seguía sin funcionar. Melly. Exclamó Armin. Mira. Walter seguía fuera de su celda. Se había agarrado a los barrotes, esta vez desde afuera, y volvía a la carga, golpeándose la cabeza contra ellos. Había una mancha negra extendiéndose por los barrotes y el suelo a sus pies. Probablemente sangre. De alguna manera, eso no fue lo más raro. Lo más raro fue que los demás reclusos no habían intentado escaparse. Ni siquiera se habían acercado a sus barrotes, ninguno. Estos tipos apretaban la cara contra los barrotes cada vez que ocurría algo mínimamente interesante, pero ahora estaban todos escondidos. Armin y yo nos quedamos paralizados, como si algo malo pudiera pasar si alguno de nosotros se levantaba. Juraría que el aire era más frío de lo habitual en control. Por un instante, incluso creí ver mi propio aliento frente a mí. Me sentí como si estuviera en una pesadilla. Todo parecía surrealista y contradecía todo lo que había experimentado en esa prisión. Justo entonces creí ver algo. Al final del pasillo, más allá de la celda de Walter. Era como si la luz que llegaba a la cámara desde allí fuera tenue. Por un instante, y no estoy seguro, porque la visión nocturna era borrosísima, pareció como si Walter hubiera girado la cabeza hacia un lado, mirando por el pasillo hacia ese lugar distorsionado. Abrí la boca para decírselo a Armin, pero Walter se abalanzó contra los barrotes con fuerza. No hacía falta alta definición para ver que se le quebró el cuello. Se desplomó, con la cabeza colgando alrededor del torso como un melón en un saco. Di un grito. Luego grité, porque las luces volvieron a encenderse con un fuerte chasquido. «Maldita sea», murmuró Armin. «La radio debería estar funcionando de nuevo. Vamos a avisar». «¿Llamar a qué?» Balbució, apagón, preso fugado y suicidio del preso. Brote psicótico. Hice lo que Armin me pidió. La radio volvió a funcionar. Todo volvió a la normalidad y, por si acaso, nadie más se había escapado. Probablemente las puertas estaban cerradas. Nos encerramos en la sala de control mientras esperábamos refuerzos. De ninguna manera íbamos a arriesgarnos en la cuadra hasta que estuviéramos seguros de que las celdas estaban seguras. No hablamos mucho mientras esperábamos. Maldito esquizofrénico, fue todo lo que Armin dijo, casi para sí mismo. No es una etiqueta que me guste usar, personalmente, pero era cierto que los internos a menudo estaban mal de la cabeza. Walter, claramente, había estado mal de la cabeza. Por fin llegaron los refuerzos. Los mercenarios contratados tardaron solo 5 minutos en confirmar que las celdas estaban seguras. Salvo el desastre que Walter había causado, todo estaba en orden. Estaba amaneciendo y era casi hora de irme a casa cuando uno de los reclusos me llamó. Era Mike, el condenado a cadena perpetua que tenía debilidad por los niños. La verdad es que no quería hablar con él. Le gustaban los niños muy pequeños, pero insistió, y con lo raro de ese día, decidí escucharlo. Me acerqué y me crucé de brazos. ¿Qué quieres? No lo miré. Estaba agotado, más de lo habitual en tipos como él. Tienes que hablar con el director. Mierda, habla con el director si es necesario. Diles que la prisión ya no es segura, que las puertas no funcionan. Lo que tengas que decirles, díselo. Que nos transfieran. Casi me río. ¿Transferido? Este no es el tipo de sitio donde se puede solicitar un traslado, Mike. No solo nosotros, los reclusos. Usted también. Créame, señora, tenemos que salir de aquí. ¿Y eso por qué? Cerró la boca de golpe. Lo miré y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, y eso es mucho decir, porque se ven cosas raras en ojos como los de Mike. Abrió la boca y habló despacio. Nos toca a nosotros. Qué mala suerte. No se irá hasta saciarse. ¿De qué hablas? Pregunté. No quería darle a Mike, precisamente a él, el beneficio de la duda, pero mi voz sonaba un poco entrecortada. Tragó saliva y luego susurró. Acosador. Puse los ojos en blanco. Sin decir nada más, me alejé y me dirigí hacia la salida, ansioso por terminar el día. Escúchame. Suplicó Mike. Es por tu bien y por el mío. Siguió hablando, subiendo de tono a medida que me alejaba. Maldita zorra. Gritó, dándole una patada a sus barrotes que llamó la atención de uno de los matutinos. Lo callaron enseguida cuando salí del bloque.
Mientras conducía a casa después de ese turno, me sentí estúpido porque no podía dejar de pensar en lo que Mike había dicho. Walter también había mencionado algo parecido, antes de su incidente. Al parecer, era algo que Armin también había oído. Decidí preguntarle a mi compañero sobre ello en el siguiente turno. Se reiría de mí, pero mejor eso que hablar de ello con ese bicho llamado Mike. Me costó mucho dormir esa noche. Y cuando por fin me dormí, tuve una pesadilla. Uno pensaría que esta pesadilla sería sobre gargantas arrancadas y cabezas estrelladas contra barrotes, ¿verdad? Pero no, la pesadilla era yo en un pasillo. Era un pasillo vacío de paredes de piedra y suelo de cemento, tenuemente iluminado por esas luces frías que tenemos en el trabajo. Pero no estaba realmente vacío. Al final del pasillo, el espacio estaba mal. El aire estaba mal. Joder, no puedo explicarlo. Te lo dije al principio de esta historia, ¿no? Es difícil de expresar con palabras. Mierda, solo intentar escribir esto me da escalofríos, me hace sentir frío. En fin, llegué a mi siguiente turno, saludé a Armin y empezamos con nuestras rondas. Podría parecer extraño que siguiéramos en la prisión a pesar de los recientes sucesos. La cuestión es que, desde el punto de vista de los altos mandos, estos incidentes no eran para tanto. La muerte y el derramamiento de sangre son cosa del pasado en una prisión como la nuestra. Había que estar presente durante estos sucesos para comprender realmente que lo que estaba sucediendo era particularmente desastroso. Durante la patrulla, Armin se comportó con la misma serenidad de siempre. No sabría decirte si era una fachada o no. Esperaba que no lo fuera por lo que iba a decir. ¿Has oído hablar de algo llamado el acosador? Le pregunté. Me miró de reojo por una fracción de segundo. Tío, supongo que no debería sorprenderme. ¿Qué se suponía que significaba eso? Guardé silencio mientras doblábamos una esquina y entrábamos en el pasillo de Walter y Lere. No escuches esa mierda, dijo Armin. Estos tipos están locos, Meli. No los tomes en serio. No me los tomo en serio. Solo tengo curiosidad, amigo. Armin suspiró. De acuerdo. Te lo contaré. Relájate. Pasamos junto a la celda donde Lee y Walter habían vivido durante años. Estaba vacía, como era de esperar, al menos hasta que arreglaran la puerta. Habían limpiado el lugar, pero aún se veían tenues manchas marrones en los barrotes y el suelo. Armin continuó. Como dije el otro día, es una especie de mito para estos tipos. Creen que el acosador es algo que va tras gente como ellos. Fruncí el ceño. ¿Les gustan? Personas que han hecho cosas terribles. Vaya, me encogí de hombros. Es justo. Más poder para el acosador. Armin me sonrió. Eso digo. Nos facilita el trabajo, ¿eh? Me reí entre dientes, aunque no me hizo mucha gracia. Seguimos en silencio, nuestros pasos resonando en las paredes y por todo el bloque. Los reclusos estaban más callados que de costumbre, y cuando pasábamos junto a sus celdas, nos miraban con recelo. Incluso el cabrón Phil estaba tranquilo. Era su segundo turno consecutivo. Su mejor racha en los 2 años que llevaba trabajando en ese bloque. Un rato después, Armin y yo estábamos de vuelta en control, con cafés y smartphones en mano. Recordé mis primeros días en el trabajo, porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí obligado a mirar las pantallas. Intentaba encontrar algo interesante para distraerme en el teléfono, pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia las cámaras. Miré a Armin de reojo y vi que él también, y al igual que yo, intentaba mantener la discreción. Tenía un poco de frío, así que le dije a Armin que iba a buscar una sudadera con capucha de mi taquilla. Asintió sin decir palabra. Salí de la sala de control y me dirigí al final del pasillo, donde estaban las taquillas. Mientras me ponía la sudadera, vi el brillo de las luces del vestuario a través de la tela, y por un instante, creí verlas parpadear. Me puse la sudadera del tirón y miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Regresé a control, caminando más rápido que al salir. Casi salgo de mi sudadera de un salto cuando un sonoro chasquido sacudió el pasillo. Las luces se apagaron de golpe. Estaba completamente a oscuras. Busqué a tientas mi teléfono, que estaba en mi bolsillo. Al sacarlo, lo perdí. Sonó y se deslizó por el suelo de cemento. ¡Mierda!, exclamé mientras tanteaba frenéticamente el suelo. El suelo de cemento estaba helado bajo mis manos. Oí otro chasquido al fondo del pasillo. Seguía ciego, mi teléfono no se había recuperado. Entonces, un orbe de luz apareció de donde provenía el sonido. Me quemó los ojos contra la oscuridad absoluta. Jadeé cuando el orbe comenzó a flotar hacia mí.
Mi teléfono. Necesitaba mi teléfono. Miré hacia el suelo, ahora iluminado, y vi dónde se había caído. Lo agarré y lo levanté, deslizándolo frenéticamente, intentando encender la luz. Mi linterna se encendió justo cuando el orbe llegó a 5 pies de mí. Armin. ¿Qué carajo? Meli, no estaba segura de que fueras tú. Lo siento. ¿Quién más podría haber sido? Gruñí. Podrías haber dicho algo en lugar de asustarme tanto. Armin hizo un gesto con la mano, presionando la palma hacia abajo. Silencio. Se ha ido la luz otra vez. Tenía razón. Se había cortado la luz y los reclusos podían escapar de nuevo, igual que en el último turno. Cerré la boca y asentí. Armin me ayudó a levantarme. Me sacudí el polvo, respirando hondo varias veces, intentando calmarme. No debía haberme demorado. La puerta opuesta a control, la que daba al bloque, se abrió de golpe, golpeando el tope con tanta fuerza que lo aplastó por completo. Se suponía que esa puerta debía estar cerrada, pero nunca nos molestamos en hacerlo, ya que solo hacía las patrullas más tediosas. Otro error, porque ahora Héctor, uno de los reclusos más grandes y malos, corría por el pasillo directo hacia nosotros. Mierda. Rugió Armin. Se arrancó la porra de la cadera, fue entonces cuando me di cuenta de que la había dejado en control, y se preparó para cuando Héctor corrió hacia nosotros. Levanté el teléfono y alumbré al recluso. Ni hablar. Gritó Héctor mientras se alejaba dando tumbos por el pasillo. Ni hablar. Me quedaré ahí dentro. Armin saltó para encontrarse con Héctor, blandiendo su bastón con todas sus fuerzas. El grandullón ni siquiera pareció notarlo. Quizás lo cegó mi linterna, o quizás simplemente no tuvo tiempo para ninguno de los dos. En cualquier caso, el bastón de Armin impactó de forma brutal en un lateral de la cabeza de Héctor, haciendo que el gigante se desplomara al suelo. Casi me cae encima. Pensamos que estaba inconsciente. Nos equivocamos. Al acercarnos, Héctor le asestó a Armin un puñetazo que lo habría matado si no se hubiera agachado, dejando que el puño le rozara la cabeza en lugar de aplastarla. Hazlo. Gritó Héctor. Hazlo o te acabo yo primero. El gigante agarraba a Armin y lo estrellaba contra la pared. Tenía que actuar, tenía que neutralizarlo de alguna manera. Corrí hacia Héctor, salté y le di una patada en la cabeza. Supongo que ya tenía el cráneo fracturado por el golpe con la porra, porque cuando lo puse contra la pared, su cabeza se hundió por completo, con un crujido que nunca olvidaré. Un zap. Un chasquido. Las luces volvieron a encenderse. Me di la vuelta, sin querer mirar lo que quedaba de Héctor, y entonces lo vi. Al fondo del pasillo, justo al lado de la puerta que Héctor había roto, había algo similar. El aire allí no estaba bien. El aire estaba torcido. O retorcido. Por un instante, ese aire retorcido empezó a tomar la forma de un hombre. Luego se desvaneció. El final del pasillo era normal, salvo por el hecho de que un maldito prisionero había destrozado la puerta del bloque. Un prisionero al que acababa de matar. Mierda, maldijo Armin mientras se quitaba a Héctor de encima. Mierda. Dios mío. ¡No! Me esforcé por escuchar, sintiéndome mareado. ¿Había otros reclusos libres de sus celdas? No oía nada del bloque. Todo estaba en silencio. Me levanté y caminé hacia la puerta rota. Meli. Susurró Armin detrás de mí. Meli. Para. Lo ignoré. Al llegar al final del pasillo, me giré y miré hacia el bloque. Todo estaba en silencio. Salvo la puerta de la celda de Héctor, que se había salido de sus goznes con tanta fuerza que cayó desde el segundo piso sobre las mesas de abajo, todo estaba normal. Ni un solo par de ojos me miraba tras los barrotes de la celda, a pesar de que todos los prisioneros habían oído el alboroto. Mi recuerdo del resto del día es muy borroso. Sé que avisamos de inmediato de la fuga y del preso caído. Luego nos aseamos. Luego nos interrogó el director, luego la policía. Después nos fuimos a casa, porque no estábamos en ningún lío. Solo nos defendimos. Cosas básicas, ¿no? A ambos nos ofrecieron tiempo libre remunerado. Tomé las 2 semanas, pero, como Armin es Armin, rechazó la oferta. Dijo que estaba bien y que quería seguir trabajando, así que lo dejaron. Aproveché esas 2 semanas para aclararme la cabeza. Regresé a mi horario de sueño habitual, luego vi a mi familia, un partido de béisbol, un viejo amigo, todo. Los días fueron geniales. Las noches no. Daba vueltas en la cama, con la imagen de Héctor vívida en la mente.
Al final me dormía, y cada maldita vez soñaba con ese pasillo frío y esa cosa extraña, y déjame decirte, despertar de pesadillas en la oscuridad de la noche era mucho peor que despertar de día. Para cuando volví al trabajo, me sentí aliviado. Trabajar toda la noche y dormitar durante el día me venía de maravilla. Llegué a la cárcel con un brinco. Casi había olvidado todas esas tonterías sobre el acosador. El asunto de Héctor no había desaparecido, como era de esperar, pero podía dejarlo a un lado bastante bien. Simón, el tipo que me había reemplazado durante las 2 semanas, me informó antes de mi turno y tenía una gran noticia. Por fin, esas viejas cerraduras inservibles habían sido reemplazadas por unas nuevas que ninguna fuerza podía romper. Así que ahora, incluso si se iba la luz, los reclusos se quedarían en sus celdas. Menos mal. Pero Simón también tenía malas noticias. Durante mis 2 semanas libres, 8 reclusos habían muerto. Todos se habían suicidado. También me dijo que Armin no se había portado bien. Sinceramente, eso me asustó más que nada. Armin, precisamente, estaba desquiciado. Pensé que Simón exageraba y le quité importancia. Después de la sesión informativa y de cambiarme, caminé por el pasillo hacia control, con cuidado de no mirar el lugar donde Héctor se había acostado. Al entrar en la sala de control, encontré a Armin mirando su bastón. Sonrió de oreja a oreja al verme y me dio uno de sus abrazos de oso. Se notaba que se alegraba de tenerme de vuelta. ¿Cómo va todo?, le pregunté mientras me sentaba en mi silla. Ya sabes, dijo Armin sin mirarme. Los esquizofrénicos han estado haciendo cosas de esquizofrénicos. Lo de siempre. Más bien quería preguntar cómo iba todo fuera del trabajo, pero no insistí. Sí, lo oí. 8 suicidios. Maldita sea. Pronto nos van a investigar a nivel estatal. Ja, dijo Armin riendo entre dientes. Ya estamos en marcha. Los investigadores llegarán en unas semanas, pero no a nivel estatal, sino a un nivel superior. Vendrán un par de agentes de la CIA. Qué raro, ¿verdad? Se me revolvió el estómago. Mierda, qué raro, sin duda. Vi vívidamente la imagen del cráneo hundido de Héctor. ¿No crees que estamos en problemas? Armin arqueó las cejas. Ni hablar, Mel. No te preocupes. El problema no somos nosotros, sino los esquizofrénicos. Tienes razón, dije. Sigamos con lo nuestro y dejemos que los peces gordos se encarguen de los locos. La primera mitad del turno pasó rapidísimo. En nuestra primera ronda, el cabrón de Phil volvió a sus gritos, así que lo silenciamos, aunque nos soltó un buen rollo sobre que estaba a salvo porque era inocente. Algunos otros reclusos pidieron traslados, incluido ese canalla de Mike, pero Armin y yo los ignoramos. Intenté bromear con mi compañero un par de veces mientras pasábamos, pero él solo me devolvió la sonrisa. Fue cuando estábamos girando para regresar a control desde el otro extremo del bloque que Armin se congeló. Al principio ni me di cuenta. Caminé una docena de pasos antes de darme cuenta de que no estaba a mi lado. Al girarme, lo vi congelado a medio paso, como si estuviera jugando a luz roja, luz verde y el semáforo acabara de ponerse en rojo. Le di una sonrisa incómoda. Armin, ¿estás bien, amigo? Me miraba fijamente, con los ojos como platos. Miré a mi lado y no vi nada. Frunciendo el ceño, dije, Armin, me estás poniendo nervioso, tío. De repente se sacudió y dijo, un segundo, tengo que ir al baño. De repente quise preguntarle qué le pasaba, pero se dio la vuelta y se fue al baño antes de que pudiera abrir la boca. Confundida y un poco molesta, volví sola a control. Cuando Armin regresó 5 minutos después que yo, actuó con normalidad. Armin, le dije, vamos a hablar de lo que pasó ahí fuera. Se encogió de hombros. Taco Bell. Armin, deja de decir tonterías. Me sonrió. Mel, ¿qué quieres que te diga? El Taco Bell de antes quería salir de golpe. Es cuestión de vida o muerte, ¿sabes? Se dio una palmadita en la barriga. Pero ya me siento mucho mejor. Ajá, gruñí. Si tú lo dices. Tomamos nuestros cafés y teléfonos y nos preparamos para el descanso de 1 hora antes de nuestra siguiente patrulla. Miré a Armin mientras me relajaba y lo vi mirando su bastón la mayor parte del tiempo. Sus ojos también se dirigieron por encima de mi hombro un par de veces, hacia la puerta de la sala de control. Era una de esas puertas con una ventana de cristal en la parte superior. Que la mirara me inquietaba, pero no quería mirar por encima del hombro y armar un escándalo, ¿sabes? Ya casi era la hora de nuestra siguiente patrulla cuando me encontré con un video que me pareció divertidísimo. ¡Ay, Armin, mira esto!
Armin se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó contra la pared del fondo. Justo en ese momento, las luces parpadearon. Armin, ¿qué demonios? Tengo que sacar algo de mi coche. Vuelvo enseguida. ¿Qué? Armin salió de la habitación corriendo por el pasillo hacia la entrada de la prisión. Me quedé atónito un momento, pensando en cuánta razón tenía Simón sobre Armin. Luego me levanté y me di la vuelta para ir al estacionamiento y ver, tropecé y caí hacia atrás al ver quién, o qué, mejor dicho, estaba detrás del cristal de la puerta. Mi aliento se elevaba en una nube visible frente a mí mientras miraba fijamente. Un cadáver estaba allí, borroso y rasposo. O al menos, creí haber visto un cadáver por un instante, pero parpadeé y no vi nada. Visiones lejanas de una cabeza rota y un cuerpo ensangrentado resonaban en mi mente, pero por lo demás, lo único que veía por la ventana era el muro de piedra que había al otro lado. Mierda, yo también lo estaba perdiendo. Dejando a un lado mis pensamientos enredados y retorcidos, salí a buscar a Armin. Corrí al estacionamiento y, al mirar su sitio predilecto, vi que se había ido. Miré el resto del estacionamiento, sabiendo que era inútil porque Armin era un animal de costumbres y siempre aparcaba en su sitio habitual. Su coche no estaba. Se había ido. Desconcertado, volví adentro. Ya era bastante malo haber dejado el bloque desatendido durante esos pocos minutos. Necesitaba volver y terminar mi turno. Me dije a mí mismo que el problema de Armin con Taco Bell lo había golpeado de nuevo, tan fuerte esta vez que necesitaba ver a un médico. Era de los que se avergüenzan de esas cosas y demasiado orgulloso para hablar de ello, así que salió corriendo sin decir palabra. Fue la noche siguiente, poco antes de mi turno, cuando el propio director me llamó para decirme que Armin había renunciado. Al principio no le creí, pero cuando empezó a enojarse conmigo por cuestionarlo, me di cuenta de que no bromeaba. Armin había renunciado, sin previo aviso ni nada. Mi pareja de 2 años y buen amigo se fueron sin decir palabra. Le escribí enseguida e incluso intenté llamarlo, pero me ignoró. Fui a trabajar esa noche, porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Simón sustituyó a Armin, y me preguntaba si se convertiría en mi nuevo compañero de tiempo completo. Era amable, y guapo, tenía que admitirlo, pero no era ni de lejos tan tranquilo como Armin. Simón y yo estábamos en nuestra primera patrulla cuando me volvió a pasar. Caminábamos por la cuadra cuando, por una fracción de segundo, vi a un tipo asomándose por una esquina, desde un lugar donde no debería haber nadie. Era una visión tenuísima y estaba en el rabillo del ojo, pero habría jurado que había un tipo corpulento allí de pie, con un ojo y un hombro asomando por detrás de la pared. «Meli», preguntó Simón frunciendo el ceño. «¿Estás bien?» Me sacudí. «Todo bien. Me duele la cabeza, eso es todo. Sigamos». Empecé a preocuparme por si me estaba volviendo loco. Habían pasado un montón de líos en nuestra cuadra últimamente, y estaba destrozado. Quizás necesitaba otro descanso, al diablo con las vacaciones pagadas. Un par de semanas, o quizás un mes. Quizás necesitaba unas vacaciones de verdad, ir a la playa y desconectar de verdad. Estaba pensando en eso en la sala de control cuando por casualidad levanté la vista hacia las cámaras y volví a ver el cadáver. Desapareció en cuanto parpadeé, pero este tipo enorme había llenado cada maldita pantalla como si estuviera justo al lado de las cámaras, y la imagen residual en mi mente era, de alguna manera, más vívida. Los ojos estaban inexpresivos y brillantes. La boca estaba caída y entreabierta. Un lado del cráneo estaba hundido, con mechones de cerebro colgando sobre la cara. Era nauseabundo incluso a través de la imagen granulada. Miré a Simón y lo vi riéndose entre dientes de algo que veía en su teléfono, imperturbable. Decidí que me estaba volviendo loco en ese momento, y después de mi turno, solicité unas vacaciones. El guardia estaba furioso porque Armin también acababa de escaquearse, pero le dije con franqueza que estaba mal de salud mental, así que cedió y me dijo que me dejaría salir en unas semanas en cuanto encontrara a alguien que me cubriera. Y eso nos trae al día de hoy. Sigo esperando mis vacaciones, pero aguantando. Simón ha sido un regalo del cielo. Se preocupa mucho por mí. Incluso ahora, ha salido a traernos cafés. Buenos cafés, no la porquería que hacemos aquí en Control. He estado teniendo mi alucinación, más de lo que me gustaría admitir. Es el mismo maldito tipo, mirándome por el rabillo del ojo y por todos lados. La parte de mi mente que no es racional me dice que es Héctor quien me acecha. La parte sensata me dice que necesito un respiro de toda esta mierda.
En fin, pensé que compartir todo esto con ustedes en internet podría ayudarme a relajarme un poco mientras espero mis vacaciones. Es una locura trabajar en un lugar como este y definitivamente no es algo que recomendaría. Maldita sea, se me están poniendo los dedos rígidos. Hace demasiado frío aquí. Debería publicar esto y bajarme hasta que me tome un café y entre en calor. Ja. Y ahora las luces parpadean. A ver si adivino. Luego un zap y un chasquido, y se apagan las luces. Ja, cierto.